Yo sí. Hoy es un día especial porque tenemos con nosotros a nuestro querido hermano Gerardo Junger. El pastor Gerardo Junger está visitando las oficinas de la Asociación General, la sede. Estará con nosotros varias semanas y quería aprovechar la oportunidad para entrevistarle y de esa forma pues que podáis conocerle como jóvenes de nuestra iglesia, ya que muchos de vosotros no le conocéis personalmente, otros ni que sois nuevos ni siquiera habéis oído hablar de él, pero es una persona que ha trabajado muchos años en nuestra obra, también ha trabajado directamente con jóvenes y creemos que será de gran interés poder escuchar sus consejos, opiniones y también su breve historia que nos va a contar. Buenas tardes, querido hermano Gerardo. Buenas tardes, saludo a los hermanos y estoy agradecido por el privilegio de poder estar aquí y compartir algunos pensamientos. Bien, pues nos alegramos mucho de que hayas accedido a contestar algunas preguntas que te vamos a hacer. No te preocupes que no va a ser nada complicado. Aunque tú ya estás acostumbrado, es un hombre que has hablado a multitudes. ¿Cuántos países has visitado? Alrededor de 50 países. ¿Y en todos ellos has ido a predicar? Sí, dando seminarios, conferencias, visitando congresos, dirigiendo, supervisando la obra, trabajando en las diferentes áreas de la obra. ¿Y desde qué año estás trabajando como misionero, evangelista? Bueno, desde que tenía 17 años de edad, hace 48 años. 17 años, ¿y cómo fue esa experiencia? Tan joven, ya ser un misionero evangelista. Bueno, sentí el llamado de Dios cuando yo trabajaba y estudiaba y quería dedicarle mis talentos al Señor. Mis padres no querían que dejase la carrera que tenía comenzada, pero hablé con el hermano Carlos Cosel, donde vivíamos juntos, y me decidí salir. Después mis padres me alentaron, me apoyaron y dediqué primeramente a varios años a la obra del colportaje. Pero claro, daba también conferencias públicas paralelamente allí a donde colportaba. ¿Con 17 años? Sí, mis primeras conferencias fueron 17 para los 18 años. Era una pequeña ciudad del norte argentino que era una colonia de suizo-alemanes. Yo había colportado allí y un día se me antoja pedir al dueño de un cine que me preste por 3 noches la sala. Fue una experiencia muy interesante, pero yo hice al revés, hice la propaganda para las conferencias, importantes conferencias, sin saber qué iba a predicar. Cuando me puse a ver qué iba a predicar, se me trababa la lengua. Y después dije, Señor, ¿en qué lío me he metido? ¿Y tenías 18 años en ese Tenía momento? 17 años para 18. Y entonces el Señor me ayudó, yo oré, confié en el Señor y cuando comencé la conferencia sentí como un cosquilleo que subía de los pies hasta la cabeza. ¿Cuánta gente había en la sala? Bueno, estaba bastante llena la sala, un cine, ¿no? No les he contado, pero había bastante gente. Ahí estaban de la Acción Católica, ahí estaba el pastor luterano, ahí estaban de la policía, ahí estaban... Y tú con 17, para los 18 años, estabas hablando de esas personas adultas y maduras. Sí. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, fue extraordinario. Después que sentí esa reacción, me vino un poder de Dios, una serenidad extraordinaria. Entre medio cantamos con mi hermana que me vino a visitar justo, era la única que me apoyaba porque no teníamos hermanos, no teníamos iglesia, no teníamos nada en ese lugar, y cantamos un dúo acompañado de guitarra y Dios me ayudó, pude impactar bastante a las almas y al próximo día, aunque llovinaba, vinieron mucho más gente todavía. Ya quedó un grupo de interesados allí. Ese fue mi bautismo de fuego, las primeras conferencias. Interesantísimo, hermano Gerardo. Y dime una cosa, ¿a qué atribuyes tú ese deseo de ser
un evangelista, predicador, un misionero? ¿Crees que influyó en algo tu hogar? Bueno, yo creo que es un llamado de Dios, Ajá. es una vocación, un llamado de Dios. Mi madre ha sido muy piadosa, ella también fue misionera de joven, mi padre fue pastor desde el año 1922 en el movimiento de Reforma, se convirtió en el 19 y sin duda ellos sembraron en mí el deseo de servir a Dios, pero fue el llamado del Espíritu Santo que yo no pude resistir. Yo dije, yo tengo talentos, ¿a quién se los voy a dedicar? Y quería dedicarme a compartir el Evangelio que había impactado mi corazón con otras personas. Entonces me decidí a practicar eso. Y daba estudios bíblicos, daba conferencias en los pueblos donde colportaba. Y así fui respondiendo al llamado del Señor. ¿Y hubo gente de todo ese trabajo que aceptó la fe? Sí, más tarde después formamos varias iglesias. Amén, muy bien. Primero que evangelizamos al aire libre, después con el hermano Carlos Cosel, él donó la carpa de conferencias, otra gente donaron los hierros y cables, los bancos los fabricamos nosotros mismos, en la casa de un interesado, en el taller de un interesado, un tipo de bancos plegables que inventamos, y allí pudimos formar la iglesia de Mendoza. Después evangelizamos en Argentina, en Buenos Aires, en Mar del Plata, más tarde evangelizamos en Posada Misiones, que era una iglesia, después cruzamos al Paraguay, abrimos la obra en Paraguay con la obra, a través del evangelismo. Y bueno, me sentí muy feliz dedicando esos talentos a mi Señor. Muy bien, y cuando hablas de ese periplo, de esa trayectoria, ya estamos hablando de más edad, ¿no? Ya no tendrías 18 años. Sí, fue 7 años de colportaje y después me dediqué a la obra. Ajá. ¿Y cuándo fuiste ordenado pastor? Bueno, no me recuerdo el año exacto ahora, pero alrededor del año 72. Ajá. ¿Y siempre trabajaste con el colportaje, con la obra misionera, o hiciste algo más? Bueno, trabajé en el colportaje los primeros años. Después me dediqué voluntariamente como evangelista, obrero bíblico, durante 2 años. Después comencé a trabajar en la obra de evangelización directamente. Más tarde fui llamado a la Conferencia General como evangelista de Latinoamérica, primeramente en el año 78, y en el año 83 como director de evangelismo de la Conferencia General. A partir de allí trabajé durante 22 años en la Conferencia General. En los últimos años lo dediqué a el trabajo en Europa Oriental, lo que es Rusia, Ucrania, Moldavia, Serbia, Hungría, Bulgaria, hasta Turquía. Pudimos entrar en Turquía, comenzar la obra allí con la gracia del Señor y dedicar un poco nuestro esfuerzo a esa área del mundo. Bien, tú sabes que esto lo van a escuchar muchos jóvenes y sería hermoso y también conveniente que dieras algún consejo a esos jóvenes que sienten en su corazón ese mismo llamado que tú sentiste cuando eras joven. Sería bueno que les dieras algún consejo para canalizar ese ímpetu, ese deseo, esa ilusión que ellos tienen de servir al Señor. Bueno, yo creo que cada joven tiene que contestar 3 preguntas importantes. ¿Qué hacer con Dios? ¿Qué hacer con su vida? Y luego, ¿quién será el compañero de su vida? Cuando hablas de qué hacer con su vida, ¿a qué te refieres? ¿A qué dedicarse, no? ¿A qué profesión dedicarse? ¿Qué hacer con Dios? Es la primera pregunta. Ajá. Mi identidad con el Señor Jesucristo. Decidirme por seguir sus huellas. Una vez que he contestado eso, más fácil la segunda. ¿Qué hacer con mi vida? ¿Qué trabajar? ¿Qué estudiar? ¿Qué vocación voy a seguir? Es bueno tener una profesión, pero es excelente servir al Señor.
Así que después de haber tenido una profesión, es importante pensar qué hacer con los talentos que Dios nos ha dado. Esa fue mi preocupación de joven. Hay poco tiempo, hay muchos que pueden trabajar en la mecánica, hay muchos que pueden trabajar en la construcción, en la carpintería, que pueden ser ingenieros, que pueden ser... Yo iba a ser un ingeniero, pero sentí el llamado de Dios de que tenía que dedicar esos talentos que Dios me dio a su obra, a la ganancia de almas. Y hoy, mirando hacia atrás en mi vida, veo de que ha tenido un valor, ha quedado algo en mi camino. Al terminar uno la carrera terrenal, ve de que ha sembrado, ha quedado una siembra que brota. Han quedado almas, han quedado libros, han quedado instituciones, han quedado cosas hechas. Entonces, mi hermano, cuando hablas del tercer punto, ¿quién será la compañera o el compañero de tu vida? Es importante explicar un poquito esto. ¿Qué le dirías a los jóvenes que escuchan con relación a la elección de un cónyuge? Especialmente los que quieren dedicarse a servir al Señor tienen que ser doblemente cuidadosos, porque una compañera o un compañero inadecuado puede arruinar tus ideales. Hoy en día hay muchos matrimonios que fracasan, por eso hay que poner en las manos del Señor. Primero, contestar qué hacer con Dios, dejar que Dios guíe nuestra vida y nuestras decisiones. Segundo, darle nuestras fuerzas, nuestros talentos. Pero tercero, cuando se toma una decisión con respecto al noviazgo, con respecto al matrimonio, hay que orar mucho más que antes y ser muy cuidadoso en ver si hay compatibilidad de carácter, si la persona también ama a Dios, cuáles son sus ideales, cómo trata a su madre, cómo trata a los niños, cómo trata a los animales, cuál es su carácter, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y dejar que Dios guíe esa decisión, esa elección. Sabemos que tú llevas bastantes años casado. Casi ya llevarás 40 años 40 casi. Eso es un récord en esta sociedad moderna, ¿verdad? Sí. En la que son tan inestables los matrimonios. El Señor te ha dado un buen matrimonio. ¿Y a qué atribuyes el éxito, hermano Gerardo? Bueno, primeramente se lo pedí a Dios. Oré mucho, le pedí una señal a Dios si esa joven era para mí o no era para mí. Dios me contestó. Después, bueno, la compatibilidad de carácter, saber pedir perdón, saber humillarse uno frente a otro, es muy importante. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no arrastrar para el día siguiente problemas de un día para otro día. Estar siempre dispuesto a humillarse, eso es importante. Bueno, Dios me ha dado un matrimonio muy feliz. Me ha dado 5 hijos y 9 nietos hasta ahora. Enhorabuena. Y todos sirven al Señor. Gracias a la esposa especialmente, que ha sabido llevar adelante el hogar en los momentos difíciles, cuando yo estaba ausente haciendo giras para la conferencia general durante muchos meses a veces. Pero la esposa, yo la comparo con lo que dice Proverbios 31. Ahí cita las cualidades de la esposa. Y cada joven debería tener el deseo de ser esa mujer de Proverbios 31. Y cada joven ser el esposo también que habla la Biblia en Colosenses, en Corintios, en Efesios, de amar a sus esposas como a sí mismo. Y tratarlas también tratarlas con delicadeza, como vaso más frágil. Muy bien. Hermano Gerardo, cuando hablamos de los matrimonios, tú sabes que lamentablemente esa ola de divorcios que se ha introducido en esta humanidad pues ha afectado hasta también nuestra institución, ¿no? Lamentablemente nuestra iglesia, no es que nuestra gente se divorcie, pero sí que queda afectada por conflictos, algunos que no han seguido los principios bíblicos o no han sabido pedir como debieran. La cuestión es que
Hay algunos matrimonios que a lo mejor están deseando escuchar algún consejo para poder solucionar sus problemas. ¿Qué les dirías? Que no piense cada uno en su propia felicidad, sino en la felicidad del otro. Hacer feliz al otro es hacerse feliz a sí mismo. Es mejor dar que recibir. Analizar cuáles son las expectativas de mi esposa, de mi esposo, y tratar de entender la psicología mutua, o sea, de uno y de otro. Por ejemplo, para el esposo lo más importante es su trabajo normalmente. Para la esposa lo más importante es ser escuchada, ser comprendida. Hay que darle tiempo uno al otro y tratar de colocarse en el lugar del otro. A veces en la consejería matrimonial venían reclamando, sí, yo no soy feliz, no me hace feliz. ¿Por qué no piensas cómo hacer feliz al otro? Y vas a ser feliz tú mismo. Eso es muy importante. Muy bien, Gerardo. Para terminar, imagínate que estás en un gran estadio donde tienes miles de oyentes que están queriendo escuchar un mensaje solemne para este momento en el que vivimos, en este momento crucial de la historia de la humanidad. ¿Qué le dirías a toda esa vasta multitud? Tú que eres un experimentado evangelista. Que acepten los 4 regalos que Dios... Intenta imaginar por un momento que tienes a tu alrededor ese público. Háblales a ellos ahora, en un minuto. 4 regalos nos da Dios. Él nos ha llamado por medio de su gracia, de su Espíritu. Él nos quiere perdonar y darnos el gozo de la salvación, la seguridad del perdón y del amor de Dios. Él quiere cambiar nuestra vida, es la santificación, es el poder transformador de Dios por medio de Jesucristo. Y es la redención cuando Cristo vuelva en las nubes de los cielos. Aceptemos esos 4 regalos de Dios y disfrutemos del gozo de la salvación y del gozo de la obediencia. Del amor de Dios para disfrutar después el gozo eterno. Amén, amén. Muchas gracias, mi querido hermano Gerardo. Estoy feliz de que hayas podido dedicarnos un tiempo y esperamos que este material que van a escuchar muchos jóvenes pueda ser de gran ayuda y pueda también ser como una siembra que tú has hecho en esta hora y que algún día puedas recoger los frutos de algún joven que te diga: hermano Gerardo, yo escuché aquellas palabras y fueron para mí de gran aliento. Que Dios te bendiga, que también bendiga la obra que has hecho durante la trayectoria que has tenido hasta aquí y que sigas siendo un vehículo de bendición para otras almas. Gracias por tu tiempo. Saludo a los jóvenes de la Iglesia del Movimiento de Reforma que escuchen esta grabación y les deseo las bendiciones de Dios, y me despido con el versículo de Proverbios 23-26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dale tu corazón a Jesús y sentirás el amor de Dios, su guía y su providencia en tu vida, y serás feliz, no en el mundo, sino en sus brazos de amor. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, querido hermano. Que Dios te bendiga. Gracias.